Buenos días con todos, ¿cómo nos van a escuchar? ¿Sí me escuchan? Buenos días, Inge. Sí, 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 lo escucho. Sí, Inge. Vamos con la lista. Está Mauro Ávila, Sí, Inge, presente. Alexis Ayo, está Andrés Valdeón, Sí, presente. Carlos Basantes, Presente. Daniel Borja, Presente, Inge. Marco Ceballos, Presente, Inge. Jonathan Chilig, Lenin del Salto, José Freire Presente. y Shakira Gaibar, Presente, Inge. Pamela Hidalgo, Presente, Inge. Ariel Latorre, Presente, Inge. Joffre Montenegro, Ana Paredes, Santiago Remache, Presente, Inge. Diego Reyes, Presente, profe. Jorge Reyes, Nicolás Sánchez, Diego Taimar, Presente, profe. José Tinoco, Presente, Inge. Dani Valdés, Presente, Inge. Eric Llanes. Presente, Inge. ¿Alguien que llegó tarde? Yo, Inge. ¿Alguien más? Yo, Inge, buenos días, Paredes. ¿Ustedes y alguien más dijo algo? Buenos días, Inge. Yo, Sánchez. ¿Sí me pongo listo? Sánchez, no me respondiste. ¿Alguien más dijo algo? No lo escuché. El salto, Inge. Listo. Bueno, entonces cuénteme cómo les fue con el ejercicio que tenían que hacer. O sea, Inge, yo en lo personal diría que el de paralelos genera un poco de dificultad. El de series no mucho, pero el de paralelos sí. ¿Qué tipo de dificultades te generó? O sea, más que todo como hay una tercera sección, que sería C3Q, entonces esa parte no estaba seguro si, o sea, nosotros mismos tenemos que darle el diámetro en el primer diseño y de ahí seguir las iteraciones, o habría una reducción de caudal también. A ver, ¿cómo me dirías tú? En el tercero hay una reducción de caudal. A ver, en esencia, cuando trabajamos en paralelos, suponemos que se genera algo así. Digamos que la bomba por facilidad está acá abajo. La una y acá abajo la otra. Entonces digamos que tenemos un conducto 1, un conducto 2 y un conducto 3. A ver, cuéntame entonces, Ariel, ¿qué es lo que me decías? Mi duda era en el conducto 3 porque, o sea, le estábamos usando datos de los dos conductos, pero el tercer conducto ya no sabría cómo hacerlo. Entonces, ¿qué hiciste tú? Conducto 1, ¿qué diámetro? Los que nos dieron, o sea, los que están a la derecha. Ya, el 10 centímetros, ¿no es cierto? Yo me imagino que el conducto también, el conducto 2, 10 centímetros. ¿Sí o no? O sea, inicialmente
el 0.075. Es que aquí tengo el de 10 y aquí tengo el de 0.075. ¿Tú cogiste para los dos 0.075? Ah, no, entonces ahí creo que ya creo que hice mal porque le cogí para el 1.010 y el otro 0.75. O sea, podías hacerlo, pero ¿qué situación se generaba ahí que ya no ibas a tener el mismo caudal por los dos conductos? Esa era mi pregunta. Es la situación que se genera bastante compleja, ¿no? Ujú. Porque si pongo la misma bomba, pero pongo diámetro diferente, en el uno voy a tener más velocidad, voy a tener más presión, y voy a tener más pérdidas. Entonces se va a complicar el análisis. Entonces realmente se puede hacer así, sí, pero yo les diría, no hay una razón lógica para hacerlo. Entonces yo les recomendaría que los dos se queden con el mismo diámetro. ¿Sí? No es que el otro estaba mal, pero es un poco complicarse las cosas sin mayor razón de ser. ¿Sí me sigues con eso? Sí, que por eso creo que no me salía. Ahí me confundí. Claro, entonces, porque en ese caso tendrías un caudal 1, un caudal 2 y un caudal 3, que serían los suma de los dos. Entonces, más fácil sería decir que el caudal 1 es igual al caudal 2 y que el caudal 3 va a ser igual al caudal 1 más el caudal 2, que es igual a 2 veces el caudal 1 o 2 veces el caudal 2. ¿Sí o no? Entonces se mantiene el mismo, la misma rugosidad absoluta. Dijimos que las pérdidas menores no le tomen en cuenta, simplemente porque sea más rápido el ejercicio. Entonces, ¿qué me dices, Ariel? Habiendo dicho eso, ¿qué dudas más tuviste? No, ya, es que como le hice desde el inicio así, entonces ya pues todo estaba complejo desde un inicio. Pero sí me entiendes la facilidad que te Sí, generaría ese ahorita, caso. sí, ahorita sí. Es la idea, ¿no es cierto? Que los cálculos no se vuelvan muy complejos, ni el diseño, porque ¿para qué vamos a poner tubos diferentes que hasta pueden generar problemas, ¿no? Entonces, la idea es que esto sea lo más simétrico posible. Se puede hacer así, sí, pero hay que analizarlo de esta forma. Y a ver, ¿qué más pasó? ¿Qué pasó con el conducto 3? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dices, Diego Reyes? Sí, profe, yo tenía igual la pregunta de que yo lo que hice fue comprobar la eficiencia o sea, el porcentaje de pérdidas que representaba el diámetro en el conducto 3, pero para evaluar yo no sé lo de las iteraciones, entonces no sabía si era mejor, más conveniente solo evaluar con los diámetros comerciales y ver cuál me convenía más. Eso es lo que Exacto. al final no le pude hacer. Es una situación bastante coherente, ¿no es cierto? Nosotros ya en la práctica podemos Sí. enfocarnos en diámetros comerciales. Es una facilidad porque ahorita que estamos en una fase de aprendizaje, sí, vale la pena saber determinar el diámetro exacto que debería tener, pero ya en la práctica nosotros tenemos que tener en cuenta que el diámetro comercial es el que manda, ¿no? Que normalmente es demasiado caro decir, háganme una tubería del diámetro que yo quiero. Nos cobran moldes, nos cobran todo el proceso y realmente sale carísimo hacer un conducto desde cero. Entonces, lo más fácil es decir qué opciones me da como fabricante y acogerme a eso. Entonces, perfecto por ahí. ¿Qué pasó con el diámetro de este conducto 3? El de ese conducto, ¿Qué diámetro usaron? a mí me salió, representaba muchas pérdidas trabajar con ese diámetro. ¿Con cuál? ¿Con el de 7.5? Sí, con el de 0,075 metros, sí. ¿Ya? ¿Qué pasó con eso? Ahí ya iba a hacer la prueba de si es que tenía que probar con el diámetro o con el siguiente, pero como no sabía hacerlo de NES, o sea, no tenía el Excel ni tampoco sabía cómo hacer, iba a probar, pero eso le iba a preguntar igual si era válido.
Entonces, por eso no le comprobé. A ver, en esencia, es lo primerito que les dije, ¿no es cierto? ¿Qué pasa aquí en el conducto 3? El caudal va a ser más grande que en el 1 y en el 2, ¿sí o no? Entonces, Sería la suma de los dos. exacto, entonces va a ser más grande. Si es que las dos bombas son iguales y los dos conductos son iguales, va a ser el doble. Entonces, no tiene lógica poner un diámetro aquí de 10 centímetros y acá bajarlo a 7.5. No tiene lógica, esto de aquí no va. ¿Por qué? Porque obviamente les va a dar demasiadas pérdidas. Recuerden que este diámetro, y eso es el análisis que yo quería, este diámetro de acá era para un conducto que llevaba un tercio del caudal. ¿Se acuerdan? El caudal en el anterior ejercicio era 0.00785, me parece, algo por el estilo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si les da un caudal tan diferente, el triple de caudal, lo más probable era que el diámetro no sea suficiente. Entonces, ¿qué había que hacer con el diámetro 3? Subirlo, ¿no? Aumentarle. Para que me dé unas pérdidas coherentes. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Alguien le subió? ¿A cuánto le subieron? ¿Qué me dices, Pamela Hidalgo? ¿Qué hiciste tú? Nosotros le subimos a 0,2, o sea, más bien, en el conducto 1 y 2 que eran iguales, a nosotros nos salió que el diámetro debería ser de 0,15 y en el conducto 3 debería de ser de 0,20, porque ahí tendría menos pérdidas en los tres conductos. De 0.15. Ujú. Sí, podría ser. ¿Y por qué le salió? ¿Cómo le salió eso? O sea, es que, por ejemplo, se supone que si yo ponía el diámetro de 0,1 me salía muchas pérdidas, o sea, las pérdidas no eran coherentes. Entonces, iteramos cada diámetro hasta que nos salió con 0,15 y cuando hicimos con el conducto 3, de igual manera, con 0,075 no salía y salía una pérdida muy, muy grande. Entonces, igual, iteramos y cuando nos salió 0,20 nos salió una pérdida que como que sí vale la pena. ¿Y cuánto es muy grande y cuánto sí vale la pena? El de 0.075 nos salió una pérdida de 17.54 y con el diámetro de 0,20 nos salió de 0,12. 12 centímetros de pérdida. 0,12. No, sí, 0,12. Y en el de 0.075 nos salió 17. Claro, 17 podría ser demasiada pérdida, ¿no? Uh-huh. Pero 0.12 tal vez podría ser muy poquito. Entonces eso también hay que Tal vez por tenerlo en ahí cuenta. nos equivocamos en algo, pero creo que estaba por el límite en todo caso. No, sí, pero, o sea, puede ser válido, pero tal vez sea muy poquito. Entonces es la evaluación que hay que hacer, ¿no? Imagínate 12 centímetros de pérdida en un conducto de 60 metros, tal vez podría ser un poquito. Habría que evaluar. Ahí es el análisis, pero vale muy bien el análisis que han hecho ustedes, porque en esencia es una de las formas de analizar conductos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y algo más también ahí en el ejercicio, o sea, y que hicimos juntos, con 0,1 de diámetro nos salía unas pérdidas de 1,5 más o menos. En el Eso ya tramo se 1 y considera. 2. No, en el tramo 3. ¿De 1 metro? Sí, o sea, con el diámetro de 0,075, como le dijo mi compañera, salía de 17. Ajá. Pero ya subiendo el diámetro a 0,1, ya me salió unas pérdidas de más o menos 1,6, si mal no recuerdo. Entonces eso ya se 1,6 considera. podría ser más manejable, ¿no? 1,6 no me parecen unas pérdidas demasiado exageradas. Entonces eso ya se considera como aceptable. Sí, o sea, normalmente uno tiene que ir tanteando, ¿no? El problema, ¿cuál podría ser el problema de unas pérdidas de 12 centímetros? ¿Qué creen ustedes? Que la bomba me va a salir demasiado potente, o sea, mucho más cara. No tanto así, porque más bien vas a tener menos altura de bombeo, ¿no? Recuerden que la altura de bombeo depende de las pérdidas también. El problema es que si es que las pérdidas son muy bajas, me toca chequear la velocidad dentro del conducto. ¿A qué velocidad está yendo el agua? ¿Por qué? Porque si la velocidad es muy bajita, ¿qué podría pasar? ¿Qué me dice?
el agua no logre vencer la altura de bombeo. No podría llegar al otro No, reservorio, tal no, vez. sí podría, depende de la potencia de la bomba ahí. ¿Pero qué podría pasar si es que la velocidad sale muy bajita? Existiría menos caudal, tal vez. ¿No? El caudal no necesariamente, eso habría que evaluarlo, pero Capaz habría no que puede ver los abastecer números. todos los pisos. No te escuché. Capaz no puede abastecer a todos los pisos. ¿Cuáles pisos? O sea, No es edificio, verán, es un reservorio. o sea, Podría ser que el tubo ya no esté trabajando a flujo lleno. Podría darse ese caso, sería un caso crítico exacto, en donde ya no exista presión dentro del tubo a ciertos ratos, ¿no es cierto? Porque ten en cuenta que ahorita estamos trabajando con caudal máximo. Entonces, ¿qué pasa si baja un poquito el caudal? Capaz que ya no va lleno el tubo, y eso sí podría ser un problema, que se empiece a comportar como un canal en nuestro sistema. Y la otra situación, que es menos crítica, no diría menos crítica, pero sino más fácil de que suceda, es que si la velocidad es muy bajita, nosotros tenemos un límite inferior. Normalmente este límite inferior es que la velocidad esté alrededor de entre... Algunos autores lo ponen como 0.5 metros por segundo, otros hablan de 0.6 y normalmente 0.8 es un valor más común. ¿Para qué nos sirve una velocidad mínima? Pues para que el agua sea capaz de llevarse cualquier tipo de sedimento que ingrese a la tubería. Porque, por ejemplo, tenemos este espacio de aquí, en donde si hay sedimentos dentro del tubo se van a tender a acumular. Y si dejamos que se acumulen demasiados sedimentos puede volverse un problema. Entonces nosotros tenemos que chequear velocidades. Entonces, si las pérdidas nos dan muy bajitas, vale la pena chequear velocidades para corroborar que estemos dentro del rango. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Sí, todos, porque les noté medio dudosos. Sí, profe. Entonces siempre hay que tener ese punto en cuenta. Entonces habría que ver si 0.2 es bastante. Si me dicen que le sale 1.6 metros de pérdidas con un diámetro de 10 centímetros aquí, yo les diría, me parece un valor bastante razonable, ¿no? Pero sí les diría, hay que chequear ese dato, porque probablemente yo creo que debería dar un poquito más. ¿Cuánto les daba la ecuación de aquí? ¿Cuál es la del conducto 3? Ajá. De con 0,2 nos da 0,12. Ya, pero ¿cuánto les da la ecuación con 0,1? Con 0,1 la pérdida da 4,56. 4 me parece más coherente con el phi de 10 metros. Esto es con un phi de 0.1 metros. 4,56 ya es una pérdida un poco más considerable. Tampoco me sigue pareciendo exagerada. Yo haría la prueba de qué pasa con 0.125, que es una medida que sí podríamos encontrar, o tal vez con 0.15. Pero si me dicen que con 0.20 las pérdidas nos dan de 0.12 metros, yo les diría, podría ser muy poco. Además de que, ¿qué situación también se genera aquí? Un tubo de 20 centímetros es bastante más caro que un tubo de 10 centímetros. Entonces, del lado del factor económico tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, yo haría obligatoriamente estas dos pruebas de acá. ¿Sí está claro? Sí. Listo. Y en el de acá, ¿las pérdidas le salieron cuánto con 0.10 y 0.15? Con 0,10 nos salió 0,11 la pérdida. Y con 0,15 nos salió 0,01. 0.01 es demasiado poco, ¿no? ¿Sí me van siguiendo? Es demasiado poco. O sea, en esencia, yo les diría probablemente en ese flujo no está trabajando a presión. Entonces, ¿qué les diría? De una descartado los 15 centímetros, trabajemos con 10. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, si ya ya deciden el diámetro de la tubería. Hay varios criterios para definir el diámetro. Como les dije, la que mencionaba su compañera es uno de ellos.
sacar las pérdidas con el caudal que vamos a trabajar y decir, sí, me parecen unas pérdidas coherentes, perfecto. Otro de los criterios es trabajar con velocidades. Con las velocidades sería hacer lo que les dije, ¿no es cierto? Ponernos un rango de velocidades. ¿Cuál es una velocidad típica dentro de un conducto? ¿Tienen claro? ¿Tienen una idea? ¿Qué me dices, Joffre? 2.2 metros. 2.2, ¿me dices? Ajá. ¿Y de dónde sacaste el 2.2? O sea, me acuerdo por sanitaria en tuberías. Bien, 2.2 es una velocidad que está dentro del rango coherente, sí. En algunos casos tal vez diríamos que, sí, yo diría que está bastante bien. Normalmente, como les dije, la velocidad mínima, yo les diría debería estar alrededor de 0.8 metros por segundo, recomendable. Una velocidad típica es 1 metro por segundo. Normalmente una velocidad máxima se establece alrededor de 3 o 3.5 metros por segundo. Esto va de la mano con el tipo de tubería también que coloquemos. ¿Por qué? Porque mientras más velocidad vamos a tener, vamos a manejar mayor presión y el problema ahí es que tiene que resistir el tubo la presión. Si ustedes se van, por ejemplo, a centrales hidroeléctricas, como se manejan tubos de acero de espesores altos, nosotros podríamos decir que la velocidad máxima se puede tomar hasta 6.5 o 7 metros por segundo, ya como un máximo bastante alto que se suele utilizar. Entonces, como les digo, ahí son criterios que vale la pena que los vayan teniendo, los vayan manejando y se den cuenta. Entonces, normalmente yo les diría una velocidad de 1.5 a 2, está bastante bien, hasta 2.5, yo diría está aceptable, pero ahí, cuando ya sube un poco la velocidad, siempre hay que chequear la presión dentro del producto. ¿Está claro eso? ¿Qué me dicen? Pues ya vemos. Una pregunta. Depende de qué fluido pase de la tubería para que se defina una velocidad mínima y no se acumule residuos. Bueno, del tipo de fluido nosotros nos vamos a basar el análisis en agua, ¿no? Obviamente si hay un fluido mucho más espeso, nos toca tener otras consideraciones. Sí, si tenemos fluidos que tienen más viscosidad, por ejemplo, no podemos manejar los mismos rangos. Pero la idea nuestra es trabajar en función del agua. Y si te referías en cambio a las aguas hervidas, en las aguas hervidas también se requieren... normalmente no se trabaja a presión con aguas hervidas. Eso hay que tenerlo claro. Solo en sistemas de bombeo para transportar, pero los sistemas de bombeo transportan en las aguas hervidas distancias pequeñitas. Simplemente es para ganar altura. Entonces, son tramos pequeños. Entonces, normalmente, cuando hablamos de tramos largos, solo nos enfocamos nosotros en agua que vamos a transportar. Y los sedimentos dependen también del tipo de bomba. Entonces, las bombas vienen, indican cuál es el tipo de sedimento máximo que puede pasar. Es lo mismo que pasa en las turbinas, es un poquito más fácil de entender. Les pongo un ejemplo real. En la central de San Francisco, la central hidroeléctrica de San Francisco, lo recomendable por los fabricantes de las turbinas es que se trabaje máximo hasta con, me parece que son 3,000 partes por millón de sedimentos. Y en esa central se ha llegado a trabajar en condiciones críticas, según comentaban los operarios, hasta con 10,000 partes por millón. Entonces, ¿qué sucede ahí? Se empieza a generar un movimiento brusco, un movimiento súper rápido de sedimentos dentro del sistema y eso provoca que se empiecen a dañar las aspas, ¿sí? Y el rodete también se puede dañar. ¿Por qué? Porque se empieza a generar mucha fricción. Entonces, ese es el primer problema. En las bombas pasa lo mismo. Si empieza a entrar demasiado sedimento, se empieza a generar lo que es la fricción interna, se empiezan a dañar las aspas. Y el otro problema es que si hay partículas demasiado grandes de sedimento, simplemente pueden taponar los álabes. Por ejemplo, si es que el espacio donde tiene el álabe para
que ingrese el agua es muy pequeñito y el sedimento es más grande que ese espacio, se puede trabar y eso puede generar el daño de la bomba. Entonces, cuando ustedes piensen trabajar con sedimentos de buen tamaño, o sea, de un tamaño importante, es vital que se haga un análisis de las cavidades de la bomba. Entonces, ahí se utilizan bombas sanitarias. Las bombas sanitarias lo que hacen es incrementar el ancho y el alto del rodete para que en esas cavidades puedan ingresar los sedimentos. Y por otro lado, todos estos componentes internos deben ser de acero inoxidable para que no se dañen tan fácilmente por los sedimentos. ¿Sí está claro? ¿Iba por ahí tu pregunta? Sí, sí, está claro. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué era lo que debían hacer? Sacábamos pérdidas en 1, en 2 y en 3. 1 y 2 deberían ser iguales por facilidad. En 3, un diámetro un poco más grande. La evaluación de diámetros es vital. Siempre sean críticos en cuanto a la evaluación de los diámetros. Y después, ¿qué debían hacer? ¿Qué me dices, José Freire? Después lo que habría que hacer es determinar la altura de bombeo y finalmente la potencia de la bomba. Determinamos la altura de bombeo, que es igual a delta Z más CQ cuadrado, perfecto, delta Z era 40. ¿Cuánto les daba la altura de bombeo? Profe, una pregunta, pero para tuberías paralelas no era delta Z más C1 por 0.5 Q total al cuadrado más C2 Sí, QT cuadrado. sí, sí, perfecto. Sí, sí, ahí tienes toda la razón. Pero Entonces, más fácilmente hubiéramos puesto aquí. Inge, Ajá. en serie sí era así, ¿no es cierto? O sea, para la sumatoria de las pérdidas. En serie, ¿cómo? Era O como... sea, así como le escribió Sí, sí, ahorita. solo era un caudal en serie. Sí, como dice su compañero, tiene toda la razón. Aquí debimos haber puesto sumatoria de pérdidas, que era delta Z. Vale la pena, dibujémosle de nuevo. Entonces era las dos bombas, aquí 1, 2 y 3. ¿No es cierto? Entonces sería más C1 por Q sobre 2 al cuadrado más C3 por Q cuadrado. ¿No es cierto? Ojo, si es que alguien variaba los diámetros, como me dijeron, el uno de 10 centímetros y el otro de 7, aquí sería C1 por Q1 al cuadrado más C2 más C3 por Q total al cuadrado. Y ahí se complica bastante la ecuación. Entonces también es una de las razones por la que no queremos mezclar todas esas dimensiones. ¿Sí está claro esto? Sí, Ya, perfecto. Entonces, ¿cuánto les daba la altura de bombeo? Más o menos. O todo el mundo hizo diferente. ¿Qué me dice? A ver. Carlos Basantes, ¿qué me dices tú? ¿Cuánto me dio la altura de bombeo? Ujú. 40,046. 40.046. ¿Qué me dices de esta altura? Ahorita en función de lo que hemos analizado. Sería la altura de las dos bombas en paralelo. Sí, tendría que manejar cada altura, pero la magnitud de esta altura de bombeo, ¿qué te parece? ¿Estamos bien? ¿Estamos altos? ¿Estamos bajos? Yo creo que estaría bien. ¿Alguien más que me dice? ¿Estamos bien? creo que está muy baja, ¿Por qué muy bajo? porque para un tramo de tubería es tan largo que haya solo 0.46 de diferencia, chuta, yo creo que es muy bajo.
Exacto, ¿no es cierto? Parece demasiado bajito, ¿no? Imagínense en 66 metros de tubería que se pierdan 4 centímetros, parecería que es muy poquito. ¿Qué significa esto? Que los diámetros están muy grandes. Entonces hay que reevaluarlos. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, que analicen las respuestas. Bien, como les dije, probablemente hay que hacer un chequeo de velocidad. ¿Sí me siguen? Entonces, si le sale una altura de bombeo de 42, 43, 44, yo diría es razonable. Si le sale una altura de bombeo de 70, 80, 90, es una locura. Entonces, analicen esas respuestas. Créanme que cuando analicen las respuestas se van a dar cuenta a veces cuando ya cometen errores. ¿Sí me siguen todos? ¿Qué me dicen? Sí. Y después, con esta altura de bombeo, necesitamos determinar la potencia, que era 9.81 por la altura de bombeo, por el caudal, sobre la eficiencia. La altura de bombeo ya la tengo, el caudal ya la tengo, la eficiencia, podemos mantener la misma, una eficiencia ¿de cuánto era? 0.6 creo que lo estaba usando. Sí, 0.6. Ajá. Y ya teníamos la potencia. ¿No es cierto? ¿Qué caudal debíamos utilizar en esta ecuación de potencia? De 0.02 era. 0.02. ¿Qué me dice? ¿Estamos bien o estamos mal? Sistema en paralelo sería 0.01, creo. Que no es en paralelo, perfecto. Entonces el caudal debería ser caudal sobre 2, que sería 0.01 metros cúbicos por segundo. ¿Por qué? Porque las dos bombas van a sumar sus caudales para llevarlo a B. Entonces este caudal es 0.01. Y ahí me daría una potencia. Sumamos que la altura de bombeo es de 44. ¿Cuánto me daría la potencia en este caso? ¿Cuánto me da? 6.6, Inge. 10.6. 6.6, Inge. 6.6 kilovatios, ¿no es cierto? Que esto equivale a cuánto en HP. Rapidísimo. No se olviden cuánto era el factor de conversión. 1.34. No se olvidarán de ese dato. ¿Cuánto me da? 8.84. 84 HP, que debería ser alrededor de 9 la bomba que podemos tomar. Y ojo, tendríamos dos bombas de 9 HP. Entonces ahí entra mi pregunta. ¿Podríamos trabajar con un sistema que esté en serie y en paralelo a la vez? Yo creo que se podría, pero como que sería infructífero porque estaría poniendo muchas bombas. ¿Y por qué te parece infructífero tener mucho? Que sería un gasto, o sea, un gasto innecesario si puedo hacer que un sistema reduzca costos y tenga el mismo funcionamiento. Es un factor de costos es importante, pero ahí habría que hacer un análisis, ¿no?
Yo sí podría colocar una bomba aquí, una bomba acá, una bomba aquí y otra bomba acá, y tener un sistema que está en serie estas dos y que trabaja en paralelo. Si se puede, perfecto. Hay que ver costos, ¿no es cierto? En este caso podría necesitar 2 bombas de 5 HPs, más 2 bombas de 5 HPs acá, serían 4, más 2 de emergencia, serían 6 bombas de 5 HPs. Y eso compararlo con una bomba acá de 9 HPs, más una bomba acá de 9 HPs, más 2 de emergencia, con 4 bombas de 9 HPs. Y eso si es que hay de 9 HPs, que podría tocar comprar de 10 HPs. ¿Qué me dice? Realmente ya no parece tan disparatado, ¿no? Pasar de 4 a 6 y bajarle la potencia. Entonces el factor costos ahí tendríamos que analizarlo de manera bien detallada. ¿Sí me siguen? Sí. Profe, ¿le puedo hacer una consulta del sistema en serie antes de que sigamos con esto, por favor? Claro. Verá, lo que hicimos con mis compañeros para tratar de sacar la altura de bombeo con con los datos originales fue tomar el HF de la sección 1 más el HF de la sección 2, multiplicarle por 2 y sumarle el delta Z. No sé si eso esté correcto. En serie me dijiste, ¿no es cierto? Sí. Que sería así. Y tú me dijiste que sacaste HF1, HF2 y le multiplicaste por 2 ¿a qué? A la suma de los dos HFs. ¿Por qué le multiplicaste por 2? Por lo que nos había dicho que se aumenta la altura de bombeo cuando están en serie. Se Entonces, suma la altura de bombeo. Pero ahí lo que tendrías es que primero la línea de energía baja, sube por la bomba 1, cambiémosle de color para que sea más fácil de ver, sube por la bomba 2 y vuelve a bajar. Entonces, esta es la altura que se suma, ¿no? La altura que genera la bomba, no las pérdidas. Ojo. ¿Sí me sigues? Porque las pérdidas siguen dependiendo de la ecuación de pérdidas FL sobre D por Q cuadrado sobre 2G. Entonces no le podemos duplicar. ¿Sí está claro ahí? entonces lo que habría que hacer sería sacar el HB de la sección 1 y sumar el HB de la sección 2. Sacar el HB, es que no sería sección 1, sino bomba 1 y bomba 2. No es lo mismo el tubo 1 y el tubo 2 que la bomba 1 y la bomba 2. ¿Sí? Ah, ya. La altura de bombeo total va a ser la suma de HB1 más HB2. ¿Sí? ¿Me decías algo? Sí, perdón. La pregunta mía ahí entonces sería el delta Z1 sería 2.5 y el delta Z2 sería 37.5. No. HB total va a ser igual al delta Z total más CQ cuadrado total. ¿Sí? No puedes dividir porque no, una bomba no te va a llevar solo este trámite. Mira, hasta acá le hemos dibujado que llegas un poquito más arriba. Entonces, en ese Claro. caso, vale la pena trabajar como un total. Entonces, en esencia, ¿cuál es la altura total que tú tienes que vencer? Esta de aquí. Las dos bombas, con sus dos alturas de bombeo, tienen que generar esta altura. Ya. Ya le caché más o menos, profe. El CQ cuadrado total. Entonces, en esencia, es más fácil trabajar con la altura de bombeo total y sacar la potencia total requerida, que va a ser 9.81, por el caudal, que es uno solo, por la altura de bombeo total, sobre la eficiencia, y te va a dar una potencia. Entonces, digamos que la potencia te dé de 20 HPs. Entonces, tú puedes decir, la bomba 1, yo le pongo de 15, y la bomba 2, yo le pongo de 5. ¿Sí me sigues? Es mucho Sí. más fácil trabajarle como un total, porque después te vas a poner, ¿y cuánto me da la una y cuánto me da la otra? Vas a decir, no, que la una de los 40 metros me sume 10 y la otra que me sume 30. Se vuelve muy complicado. Entonces es mucho más fácil trabajar en
función de una potencia total y después decir tanta bomba, la bomba 1 va a tener tanta potencia, la 2 tanta, y cada una va a generar tanta altura de bombeo. O sea, inicialmente el análisis sería como que si solo tuviera una bomba, ¿no es cierto? Como Exacto. hicimos en el Por ejercicio eso, anterior. por eso es mucho más fácil el análisis de bombas en serie, porque es el mismo del ejercicio inicial. Simplemente lo que hay que hacer ahí es decir, una bomba, yo le divido la potencia. Entonces, la más fácil sería el ejercicio que hicimos de inicial, nos daba creo que una potencia de 7 HP o algo por el estilo. Entonces, yo le divido en dos y digo 2 bombas de 3.5, si es que hay, o si no que sean 2 bombas de 4, y ya tengo un sistema en serie. Entonces, el análisis es mucho más simple para el sistema en serie. Y ya pues, profe, muchas gracias. Ahí sí está claro. Vale la pena, esas son las dudas que vale la pena irlas teniendo para irlas aclarando. Entonces, ¿estamos todos claros con el ejercicio? Yo les diría, si alguien tiene dudas, si alguien está todavía con fallas en lo que es las ecuaciones de pérdidas y todo, busquen una tutoría, me parecería bastante importante hacer algo así. Entonces, esperaría ver una tutoría acerca de eso. Nos queda un poquito de tiempo y yo quiero continuar para ver si el lunes ya acabamos con esta parte correspondiente a bombas. Bueno, el martes, porque hacemos un ejercicio adicional. Vamos a continuar con lo que es la localización del sistema de bombeo. Nosotros debemos considerar como parte de la localización, bueno, no, esto ya lo vimos, ¿no? Pero la topografía, los suelos que manejamos, la facilidad de acceso y comunicación. Esto es importante porque les decía, si nuestra bomba está en un sitio donde no se puede acceder fácilmente, nos va a tocar hacer vías de comunicación y eso nos va a encarecer el proyecto dramáticamente. Entonces hay que tomar en cuenta eso. La cercanía a fuentes eléctricas en alta y baja tensión también. Si nuestras bombas son muy grandes, puede que necesitemos en algunos casos hasta tener una pequeña subestación o un transformador para poder trabajar. Entonces, si nos toca igual hacer una cometida eléctrica demasiado grande, se encarece el proyecto y se vuelve mucho más complicado hacerlo. Facilidad de terreno, facilidad de seguridad y los drenajes, como hablábamos en la anterior clase, hay que evitar que se contamine el agua. Ya sea el agua dentro de nuestro cárcamo húmedo o ya sea el agua de un río, por ejemplo, si hablamos de un cárcamo de aguas servidas. Como eso lo revisamos ayer, podemos dejarlo. Entonces hay ciertos requerimientos que se incluyen, son bastante lógicos. Nos dice, cuando hablamos de instalaciones interiores, es preferible que sean interiores, que no esté al interferir la bomba. Nosotros necesitamos lugares limpios, secos e iluminados, ¿sí? Porque de esta forma se reduce también la humedad ambiental que puede generar daño anticipado de los elementos. Un buen sistema de drenaje, lo mismo que ya hablábamos, o con un sumidero de bomba de achique, que es una forma de deshacerse cualquier cantidad de agua que ingrese que no sea propia de nuestro sistema de bombeo. Nos dice que los materiales con los que tengamos la construcción de nuestra estación de bombeo tienen que ser, tienen que pensarse de tal forma que no requieran mucho mantenimiento. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la facilidad de generar mantenimientos continuos. Entonces tienen que ser materiales que generen limpieza, generen facilidad de limpieza y que no sean difíciles de mantener. Cuando tenemos instalaciones exteriores, o sea que la bomba está a la intemperie, tiene que tener un motor, la bomba a prueba de goteo o a prueba de polvo, preferiblemente ambas. Esto significa que sea un motor especial, un motor con un recubrimiento especial, de tal forma que nos permita que no ingrese demasiado polvo. El problema de cuando ingresa polvo es que se pueden empezar a trabar los elementos internos y va a generar una necesidad de mantenimiento más continuo. Tiene que haber un espacio para poder desarmar la bomba. ¿Qué significa eso? Normalmente las bombas, cuando se les da mantenimiento o cuando necesitan algún arreglo, esto tiene que realizárselo en sitio. Entonces, se debe incluir un espacio en donde se pueda llevar la bomba para ser desarmada. Entonces, esos espacios entran entre espacios de mantenimiento y espacios de auxiliar. Cuando nosotros tengamos bombas muy grandes o rotores muy pesados, nosotros necesitamos incluir una grúa viajera o un pequeño tecle
que nos permitan generar el movimiento de la bomba, ¿sí? Y en algunos casos no se lo incluye y es un problema porque después para levantar la bomba se requieren 5 personas o 6 personas y hay el riesgo de que se caiga el equipo y eso puede resultar bastante caro. Entonces vale la pena tener esta consideración. Nos dice que las bases en donde se genere el apoyo de la bomba tienen que generar un soporte rígido. ¿Para qué? Para las vibraciones que se generan debido al flujo de agua. Es bastante común que se generen las vibraciones. Si el sistema es muy grande, tiene que haber una placa de apoyo rígida que nos sirva para absorber esfuerzos, porque se puede, y es bastante común, que se genere agrietamiento debido a las vibraciones que se generan en el sistema. Para que ustedes seleccionen el equipo de bombeo, o sea, para que ustedes decidan qué equipo de bombeo utilizar, tienen que seguir un proceso. ¿Qué incluye este proceso? Definir en cuenta primero cuáles son las características y requisitos del sistema. ¿Cuáles serían las características y requisitos? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice Alexis Ayo? Alexis. Sí, Inge. ¿Qué me dices tú? Las características. O sea, que cumplan con lo que requerimos para el sistema, para el buen funcionamiento del sistema. Pero, ¿qué es lo que requerimos? ¿Cuáles son los requisitos que nosotros debemos tener como iniciales para el diseño de un sistema de bombas? O sea, la potencia que necesitamos para que el sistema funcione y que Bueno, la sea un potencia precio. debemos calcularla nosotros. ¿Qué necesitamos para calcular la potencia? O sea, la altura de bombeo. El delta Z primerito. Necesitamos conocer el delta Z para poder sacar altura de bombeo. Ajá. Para sacar pérdidas necesitamos conocer los diámetros. Esto es los que nosotros pensaríamos utilizar. Opciones, debe haber varias opciones de diámetro tomadas en cuenta. El material de la tubería, que eso también depende de las pérdidas, ¿sí? La longitud de la tubería, ¿sí? La posición donde vamos a localizar nuestros cárcamos y el caudal. Esos son los requisitos básicos que debemos conocer, ¿sí? O irlos ya palpando. Puede que algunos sean varias opciones. Por ejemplo, podríamos decir material, podrá ser cobre, podrá ser PVC, tal vez. O alguien dirá, no, directamente yo voy a trabajar con acero porque probablemente las presiones sean muy grandes. ¿Sí me siguen con esto? Pues esas son las características básicas que debemos incluir para el análisis. Luego, el tipo de bomba, ¿sí? Primero, si es que va a ser una bomba sumergible, una bomba centrífuga, ¿sí? Y ahí definiendo con qué perfiles de bombas vamos a utilizar para esto poder generar un grupo de opciones un poco más compacto. El tipo de impulsor es lo mismo. Va a ser una bomba para agua potable, va a ser una bomba para aguas servidas, entonces el impulsor tiene que ser más grande, más pequeño. Después, las líneas características, que es lo que vimos, nosotros debemos, ya agrupamos nuestras bombas, ¿no es cierto? Es una bomba para agua potable que va a ser sumergible, el conducto va a tener material de acero, el caudal va a ser 0.3 metros cúbicos por segundo. Entonces yo ya busco las bombas que cumplan esas características, ¿sí? Entonces me voy al fabricante y le digo, bueno, necesito bombas de tales características. Y yo ya genero un grupo de opciones. Para eso nos sirven las líneas características. Determino estas opciones siempre, como les dije, una validación o una verificación de la velocidad que esté dentro de los rangos que les dije. Verifico velocidad y me voy a evaluar sumergencia. Sumergencia es
La altura de agua que va a haber sobre la captación de agua en la bomba, por ejemplo, si yo tengo mi cisterna aquí y mi bomba está acá, la sumergencia es la altura que yo voy a tener desde la captación de agua hasta el nivel mínimo de agua en la bomba. Más bien dicho, en el cárcamo o en la cisterna. ¿Está claro esta parte? ¿Podría repetir, Inge, por favor? ¿Qué cosa? Lo de la sumergencia. La sumergencia simplemente es la altura que hay entre el nivel mínimo de agua que voy a tener en mi cisterna y entre el punto donde va a estar la captación de agua para la bomba. ¿Sí? ¿Por qué tengo que tener esto en cuenta? Porque siempre tiene que haber una seguridad, ¿no es cierto? Entonces, yo ya tengo que definir cuál va a ser esa sumergencia. Normalmente, en sistemas grandes se pide que sea 50 centímetros para evitar que la bomba se quede sin agua. Puede ser peligroso. Y de ahí, ¿qué es la carga neta positiva de succión? Que es lo que vamos a ver en la siguiente clase y es parte de su trabajo. Esto va enfocado al estudio de cavitación. Verificar que no se pueda producir cavitación en el sistema. Por eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y aquí nos dicen que el número de bombas dependerá del caudal que vamos a manejar. Obviamente, el factor económico también influye. Las variaciones de caudal que se pueden generar, ¿no es cierto? A veces es bueno utilizar varias bombas pequeñas cuando hay bastante variación de caudal, ¿no es cierto? Para que no esté una bomba grande prendida todo el tiempo, sino se vayan prendiendo las bombas necesarias nada más. Y la seguridad que necesitamos para el sistema, ¿no es cierto? ¿Qué factor de seguridad vamos a utilizar? Y nos dice que mínimo van a ser 2 bombas para el 100% del caudal del proyecto. Por otro lado, también se recomienda que si es una bomba muy grande, se la pueda separar en 2 bombas pequeñas. ¿Perdón? Qué bonito. No te escuché. Creo que se prendió el micrófono, pero bueno. ¿Qué significa eso? Que nos dice que como les mencionaba, en cuestión de emergencia se tiene que tener mínimo 2 bombas que cubran el 100% del caudal. O sea, la una que esté funcionando un rato y la otra que esté funcionando otro rato, de tal forma que si la una se daña, tengamos una que nos sirva de emergencia. Pero también suele ser recomendable tener 3 bombas más pequeñas en donde va a ser más barato, ¿sí? Y yo puedo tener trabajando 2 de las 3 al mismo tiempo, cualquiera que sea. ¿Sí está claro eso de los bombas de emergencia? Bueno, espero que sí. Y esta parte, que es lo que ya les mencionaba, estas son las leyes de afinidad que nos sirven para sacar las curvas características. ¿Qué curvas características? Estas de acá. Entonces, mediante las leyes de afinidad, yo defino cuál es el rango que me va a servir para cada bomba. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estas leyes de afinidad? Pues, si yo genero variaciones en la velocidad, tengo estas ecuaciones de aquí. El caudal va a depender de la relación entre la velocidad de rotación del impulsor. La altura o la presión va a depender de la relación de velocidades de rotación al cuadrado. Y la potencia va a depender de la relación de velocidades de rotación al cubo. Mientras que si yo genero una variación del diámetro del impulsor, voy a tener que el caudal va a variar en función del diámetro, ¿sí? La relación de los dos diámetros. O sea, el caudal va a ser proporcional a la relación de los diámetros. La presión o la carga va a variar en función de los diámetros al cuadrado y la potencia va a variar en función de la relación de diámetros al cubo. Como les dije, lo que quiero que entiendan es que conforme a estas relaciones yo puedo trabajar para generar estos diagramas, en donde me dice la velocidad es continua de 3.500 revoluciones por minuto. Entonces aquí tengo yo esta opción para la bomba, en donde, por ejemplo, tengo el tipo de carcasa, el tamaño de la conexión a succión y el tamaño de la conexión a descarga. Entonces, el tamaño de carcasa está acá, el tamaño de la conexión a succión está acá y el tamaño de descarga está acá. Entonces, por ejemplo, aquí tengo
1,5 pulgadas para la descarga, 3 pulgadas para la succión y 10 pulgadas para la carcasa. Acá tengo la misma bomba con 2 pulgadas para el impulsor, 3 pulgadas para la succión y 10 para la carcasa. Entonces, si ven, si yo le mantengo la succión, pero le subo el diámetro de la descarga o del impulsor de la bomba, yo tengo más posibilidad de manejar caudal. Yo incremento mi rango de caudales. La altura de bombeo no se varía demasiado, pero el caudal se incrementa, ¿sí? Por otro lado, acá tengo las mismas características, mismos diámetros de impulsor y de succión, pero le bajo el tamaño de la carcasa. Miren, el caudal baja, la altura de bombeo baja dramáticamente y el caudal se mantiene más o menos igual. Entonces, ¿sí me siguen con esto? Este es el análisis que me hace de las leyes de afinidad. ¿Está claro o no está claro? ¿Qué me dices, Ana Paredes? Sí, eso sí está claro. ¿Sí? Entonces, la idea es que sepan de dónde salen estos ábacos o estos diagramas que presentan los fabricantes. Aquí está un diagrama similar, ¿no es cierto? En este caso, ya no nos ponen en pulgadas, sino está en milímetros, lo que son las características del sistema de bombeo, pero es exactamente lo mismo. Una bomba que trabaja 3.600 revoluciones por minuto, generando variaciones en los que son diámetros del impulsor, diámetros de la succión y tamaño de la carcasa. Bueno, entonces toca continuar con lo que es la cavitación. Creo que ya nos va a tocar verlo el lunes porque ya son las 10. Pero a ratos sí me preocupa un poquito a lo que es los conocimientos de hidráulica general. Entonces, por favor, les motivo para ver si hacemos una tutoría rápida para resolver cualquier duda que tengan acerca de esto, para el ejercicio que hicimos. ¿Sí? Voy a ver si les mando algún ejercicio para que hagan en la casa. Pero sí quisiera generar una tutoría. Entonces, capaz que la siguiente semana podríamos ver si el miércoles después de clase buscamos una media hora y hagamos la tutoría y resolvemos dudas. Teniendo en cuenta que ya mismo es el examen, el primer bimestre siempre es bastante rápido. Entonces, espero que se motiven en ese sentido y me avisen, me confirmen para ver si este miércoles buscamos media hora, diría yo, y resolver cualquier duda. Entonces, ¿hasta ahí alguien alguna duda? No. Bueno, si no hay dudas, entonces podemos quedar ahí. Y nos veríamos el siguiente lunes. No se olviden el trabajo que ya lo tienen ahí, ¿sí? El trabajo y la consulta. Yo voy a tratar de apoyarme en el trabajo que hayan hecho para ir revisando esta parte final que nos queda de lo que son bombas. Y después haremos un ejercicio que corresponde a la unidad 2, pero yo le incluyo bombas para que sea un poco más complejo y más fácil de analizar. Entonces, si no hay dudas, quedamos ahí y nos veríamos la siguiente semana. Una buena semana para todos. Hasta luego, Inge, gracias. El lunes, Inge. Hasta luego. El lunes, Inge.